Yo quiero que usted se basee de todo en su mente, en su espíritu, en su alma, para poder recibir la revelación de lo que quiero enseñarle este día. Para arrancar en eso, para entender desde dónde Él resucitó, lo primero que usted debe saber es que Él murió 3 veces. Para entender desde dónde Él resucitó, tenemos que entender lo que ocurrió antes. ¿Alguien está aquí conmigo? Usted hoy día ve esta iglesia que está linda, está cómoda. ¿Cuántos están bendecidos en este lugar? Pero hay un antes. Cuando empezó el ministerio comenzamos en casa con mi esposa, mis 2 hijos. Luego nos fuimos a arrendar un centro social. Teníamos que cargar los instrumentos, teníamos que cargar los parlantes. Luego nos fuimos a otro templo, ahí más abajo. Era pequeño, quedó pequeño como está quedando este. Está conmigo. Y ahí ocurrieron cosas hermosas, extraordinarias. Muchas veces vemos el final, pero no sabemos lo que pasó antes. Es como se dice, usted ve la punta del iceberg, pero esa punta del iceberg, de ese hielo, hay algo que lo sostiene. ¿Me va siguiendo? Para que Cristo Jesús haya resucitado, tenemos que saber lo que ocurrió antes. Así es la manera que usted va a entender el poder de la resurrección. ¿Está conmigo la iglesia? ¿Me va siguiendo? Entonces, tenemos que entender, Cristo Jesús tuvo 3 muertes. Número 1, anote. Número 1, la muerte física. La primera muerte que tuvo Jesús fue la muerte física. ¿Qué es esto? Es la separación del espíritu con el cuerpo. La muerte física es donde se separó su cuerpo, su espíritu de su cuerpo. Hay una separación. ¿Está conmigo la iglesia? Número 2, la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es donde se cortó la relación y la comunión con Dios. Antes que Cristo muriera, la relación, la comunión, la intimidad que Él tenía con su Padre se separó. Recuerde, Él quedó solo en la cruz del Calvario. Recuerde, estoy en la segunda, la muerte espiritual. Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguien está aquí conmigo? Para entender el poder de la resurrección, tenemos que entender de dónde Él resucitó. Él tuvo 3 muertes. La primera de ellas, la muerte física. Se separó el espíritu del cuerpo. ¿Alguien está aquí conmigo? La muerte espiritual es donde se cortó la relación con su Padre. Jesús, desde el inicio, nunca se había separado del Padre. Hasta esta ocasión. Génesis dice, y el verbo era con Él. Cuando el Padre estaba creando, cuando el Padre estaba ordenando todo, Él era con el Padre. Nunca se separó hasta este instante, hasta que está en la cruz del Calvario. ¿Alguien me sigue? Entonces, fue la primera vez. Dijo Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Número 3, la tercera muerte de Jesús es la muerte eterna. ¿Cuál es esa? Jesús pagó el precio en la cruz y Él tuvo que ir al infierno. La Biblia dice que Él fue 3 días y al tercer día resucitó. Si alguien no cree en el infierno, no cree en Jesús, porque el infierno es real. Jesús fue a ese lugar. Entonces, la tercera muerte es la muerte eterna. A ese lugar se va eternamente. ¿Alguien va conmigo? Jesús venció ahí. Esta es la tercera muerte. En ese lugar, para que se entienda, ¿por qué Jesús fue a ese lugar? Él fue a sufrir nuestro castigo. Hello. Él era santo. ¿Alguien me dice amén? Él era santo, Él no tenía pecado, pero Él tuvo que ir al infierno. ¿Para quién está reservado el infierno? Por así decirlo, para los que no han reconocido a Jesús, para los que siguen en su pecado. Jesús tomó todos nuestros pecados, tomó todas nuestras enfermedades, Él tomó todas nuestras maldiciones y Él se fue al infierno con todo eso. ¿Me va siguiendo la iglesia?
Entonces, la tercera muerte es la eterna. Él tuvo que ir al infierno. Él fue a sufrir esa muerte separado de Dios. Hello, para que entendamos. Él no podía entrar al infierno en el espíritu con Dios. Aló, porque ese lugar, de nuevo, está reservado para el pecador, para el que no se arrepiente. ¿Va conmigo a la iglesia? Entonces, por eso él tenía que entrar a ese lugar separado de Dios, llevando todo el pecado de la humanidad. Entonces, Jesús fue a pagar a ese lugar por nosotros. ¿Por qué lo sufrió? Él sufrió todo esto por usted y por mí. Ahora, la muerte que tuvo Jesús era una muerte que estaba reservada solo para criminales, para desertores de guerra, para gente mala. Jesús no había hecho nada. A él lo injuriaron, a él lo escupieron, le colocaron una corona de espina. Y prácticamente Jesús, cuando está en la cruz del Calvario, para que se entienda algo más, era una gran llaga. Científicamente, hay estudios científicos que dicen esto, que todo lo que él sufrió, los azotes, haber cargado ese madero, todo lo que él sufrió para llegar al madero, no puede haber un cuerpo natural, normal. Era una gran llaga. ¿Alguien me dice amén? Era una masa de carne y de hueso. Entonces, él estaba ahí por nuestros pecados, por nuestras maldiciones y por nuestros delitos. Entonces, veamos aquí, entendiendo esto, Isaías 52:14. Isaías ve esto miles de años antes. Viene la profecía en el libro de Isaías de la venida del Mesías. Él lo ve mucho antes. ¿Y qué dice? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Él ya no tenía rostro. Era una masa, era una llaga, una gran llaga. Cuando usted ve los cuadros, cuando usted ve la cruz, como la presenta el mundo, la religión, vemos a un hombre crucificado con unos orificios en sus manitos, en sus pies, abierto su costado. Pero eso no es así. La manera en que él está es una gran llaga. Quiero que recuerde esto. ¿Cuántos saben que él fue azotado? El látigo que ellos usaron no es como el que vieron aquí. El látigo que se usaba en ese tiempo era hecho de cuero del animal. Era trenzado y en medio, cada cierta distancia, le ponían un hueso de animal. La idea era que cuando esa persona, ¿para quién era ese castigo? Lo peor de la sociedad. Cuando esa persona recibía esto, esos huesos de animal se incrustaban, se metían en el cuerpo del que estaba siendo azotado y rasgaba, hacía orificios. No solo eso, quebraba los huesos. Tenemos que entender, ¿dónde estoy? De dónde él resucita. ¿Alguien me va siguiendo? Usted no va a poder entender la resurrección si no entiende lo que viene primero. El poder de la resurrección. Usted puede ver esta iglesia grande, bendecida, multiplicada, bendito Dios, pero usted no sabe lo que ocurrió antes. Usted puede ver el iceberg, pero ese iceberg hay algo que lo sostiene. Para que él resucitara, lo sostuvo todo esto. ¿Me va siguiendo? Entonces, ese látigo rasgaba, rompía, etcétera, dañaba al golpear. Entonces, la Biblia dice, de acuerdo a la escritura en Isaías, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que tu manera fue desfigurado de los hombres tu parecer, y su hermosura más que las de los hijos de los hombres. Imagínense cómo está todo él. Es decir, era un desecho de un cuerpo, estaba desfigurado. Ahora, la causa de su muerte, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Porque él se llamó el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Que él hacía milagros. ¿Por qué lo llevaron a ese lugar? Porque él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Le llamaron blasfemo. ¿Alguien me va siguiendo?
Le dijeron que era blasfemo. ¿Por qué razón lo llevaron a la cruz? Porque le daba vista a los ciegos. ¿Por qué razón lo llevaron a la cruz? Porque liberó a los endemoniados. ¿Alguien me va siguiendo? O sea, él no hizo nada malo, pero el mundo, la religión, la sociedad lo llevó a la cruz. Lo crucificaron porque también él decía que era el Rey de Reyes. ¿Alguien me dice amén? Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Siguiente, por favor. Y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Porque él decía que era rey, que era hijo de Dios. Él no hizo nada malo, todo lo que hizo fue bueno. Siguiente. Entonces Pilato, salió otra vez y le dijo: mirad, os traigo afuera para que entendáis que ningún delito fue hallado en él. Aló, es decir, mismo Pilato, que tenía toda la autoridad, él dice: no le hallo delito. Ustedes lo acusan de esto y de aquello, pero yo no le hallo delito. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, estando Jesús en esta angustia, hubo una separación de su espíritu con el Padre. Él se separa en su espíritu, en esta angustia, en este dolor. Él se separa de su espíritu se separa del Padre. Mateo, vaya conmigo, Mateo 27:46, dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. ¿Alguien duda de que él se separó del Padre? Aquí está. Él tenía que cumplir la palabra. Él tenía que morir para que nosotros tengamos vida. No se me desaperciba allá atrás. Él tenía que morir para que nosotros tuviéramos vida. Él cargó nuestras maldiciones. Él cargó nuestros pecados. Él cargó nuestras transgresiones. Él se hizo maldito para que nosotros vivamos en bendición. Él tomó nuestras enfermedades para que nosotros vivamos sanos. La Biblia dice que por la llaga del Cordero usted y yo estamos sanos. Entonces, Él llevó todo esto. Entonces, se tuvo que separar del Padre. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Entonces, después de recibir todos estos azotes, después de recibir toda esta condición, Él se está asfixiando. La manera en que la persona moría no era solo por las heridas que tenía. Cuando lo colgaban en ese madero, de esta manera, estaba colgado, y al caer su cuerpo, porque ya no resiste más su rodilla, al caer su cuerpo, científicamente, esto disloca o hace que las costillas empiecen a friccionar y no hay respiración. La persona no puede respirar. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces usted tiene que valorar de dónde Él resucitó. Él está sufriendo. Él tiene el pecado de la humanidad. El Padre se aparta de Él. Hay un sufrimiento y Él clama. Él está sufriendo en la cruz tantos azotes, tantos golpes, etc. Entonces Jesús viene y entrega su vida. La presencia de Dios se aparta de Él. ¿Qué usted siente? ¿Qué usted siente cuando usted ora y no siente la presencia de Dios? ¿A usted no siente nada? Aquí hay gente que me ayuda a predicar, ¿o no? Hay días que yo estoy orando y no siento nada. Me desespero. Hay noches que yo oro y la otra noche yo vuelvo a orar y la otra noche yo vuelvo a orar. No siento presencia de Dios, no siento que Dios me hable, no siento nada en mi espíritu, me siento vacío, me desespero. Aquí nadie se desespera. Aquí hay alguien que ame la presencia de Dios, que me ayude. Ahí nadie ama la presencia. Hay alguien que me ayude, ama la presencia de Dios. Cuando usted ama la presencia de Dios y no la siente, usted se desespera.
Cuando usted está en matrimonio, casado, o cuando usted tiene hijos y no ve a los hijos en casa, ¿qué le pasa? Se desespera, necesita el cariñito, necesita la palabrita, necesita el abracito. ¿Alguien me dice amén? Imagínese cómo se sentía Jesús. El Padre lo había dejado, Él está solo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínese en su alma, en su cuerpo, en sus emociones, el desespero que él tenía porque el Padre lo había abandonado. ¿Alguien me sigue aquí? Cuando él muere, dice la Biblia, 3 días y 3 noches, él fue al infierno. Cristo fue azotado, él murió, fue al infierno. Y aquí voy, ocurre un intercambio. ¿Qué es lo que ocurre en la cruz? Hay un intercambio. Él lleva mi maldición para que yo viva en bendición. Él lleva mi pecado para que yo viva sin pecado. Él lleva mi enfermedad para que yo viva sano. ¿Me va siguiendo la iglesia? Entonces, no es religiosamente venir a la iglesia y decir Cristo murió, resucitó, sino que es entender de dónde Él resucitó. Ahora, Él lleva todo esto. Nosotros debiéramos haber ido allá, no Él, pero Él lo hace por amor. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él lo hace por amor. Número 2, lo hace por obediencia. Y esa obediencia nos bendice a nosotros. A través de esa obediencia hay un intercambio divino. Ahora, ya Jesús murió, ya entendió todo esto, usted las 3 muertes. Ahora Jesús está en el infierno. Ahí está en el infierno. Jesús entró al infierno. Y sepa esto, en el infierno no le hicieron una fiesta. En el infierno estaba Satanás, sus demonios. Está conmigo la iglesia. Amén. Aunque le dé miedo, diga amén. Amén. No le tema al infierno. Cuando usted le teme al contrincante, el contrincante te gana. Sí. Le solté algo. Pero yo le creo a Dios porque la palabra dice, es mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, cuando Cristo Jesús va al infierno, no le hacen una fiesta, no le hacen un recibimiento. Llegó Jesús, aleluya. Imagínense los demonios diciendo aleluya. No le hacen eso. ¿Está conmigo la iglesia? Jesús entra al infierno desconectado del Padre. ¿Aló? Él va al infierno desconectado del Padre. ¿Aló? Él va en una autoridad de vara. ¿Aló? Alguien me va siguiendo, por lo menos. Digan amén, díganme ouch, díganme no entiendo nada, pero igual. Jesús, dice la Biblia, que estando en la cruz, Él inspira y entrega su vida. Su cuerpo queda en la cruz. Su espíritu, Él va a otro lugar. Va al infierno. Mateo 12:40. Mire lo que dice Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Está hablando del mismo. Asimismo, yo entraré a lo más profundo de la tierra. ¿Aló? ¿A dónde iba a entrar? Al infierno. ¿Dónde está el infierno? En el centro de la tierra. ¿Aló? No está en Júpiter, no está en Marte, ni en Saturno, ni en el Sol. El infierno, de acuerdo a la Escritura, está en el centro de la tierra. Ahí donde están los demonios, los bichos del diablo, y están todos los que mueren sin Cristo. Aló, lo que estoy enseñando es muy profundo. Y yo espero que la iglesia entienda. Ese es el lugar del infierno llamado también Seol. En el Seol, antes que Cristo entre a ese lugar, ojo, pestaña y ceja aquí. Aló, no se desaperciba. Ojo, pestaña y ceja. Antes de que Él entrara a ese lugar, aquí está la razón por qué Él va, una de las razones. Antes de que Él entrara a ese lugar, el infierno estaba dividido en 2 partes.
Aló. El Seol estaba dividido en dos partes. Una de las partes donde todos los que habían muerto antes de Cristo murieron creyendo en la venida de Jesús. Hello. El infierno está dividido en dos partes. Uy, está pesado esto. Primera vez que enseño tan profundo algo así. Escuche esto. El infierno, el Seol, ¿dónde estaba? Júpiter, ¿no es cierto? El centro de la tierra. ¿Dónde está el infierno? Antes que él muriese, todos los que habían muerto, hello aquí, sin Cristo, creyendo en que Jesús venía, estaba este lugar donde estaban estas almas siendo atormentadas. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, a eso se le llamaba el paraíso. El otro lugar, la otra parte, era el lugar de tormento. Antes de que Cristo entrara ahí, dividido en dos. Donde estaban las almas que habían muerto antes de Cristo, pero creyendo en su venida. Diga conmigo, gracias Dios que Jesús ya vino. Usted no va a ir para allá. Bueno, 2 dijeron amén, el resto parece que tienen bono allá. Y el otro lugar era el lugar de tormento. Ahí estaban las almas que nunca creyeron, que nunca esperaron a Jesús. ¿Me va siguiendo? Entonces, diga conmigo, el poder de la resurrección. Entonces, él tiene que salir de la cruz. Él va a ese lugar. Su cuerpo natural queda sepultado en un sepulcro. Su espíritu va al centro de la tierra, donde estaba el infierno. Allí es el lugar donde el diablo había dispuesto para todos los que mueren sin Cristo. Antes que usted y yo conociéramos de Jesús y le entregásemos nuestra vida a Jesús, el diablo tenía dispuesto un lugar para nosotros en ese lugar. ¿Alguien me dice amén? Es allí donde se va a pagar las maldades, el pecado, ahí se va con la enfermedad, ahí se va con todo. Entonces, Jesús tiene que ir a ese lugar. La muerte de Jesús, de nuevo, no fue solamente física, la muerte de Jesús fue espiritual. Entonces, esa muerte era la más dura. Él va sin el espíritu al infierno, sin Dios. ¿Me va siguiendo para que me entienda? Mientras su cuerpo descansaba en un sepulcro, escuche bien esto, él tiene que llevar toda la maldad, todo el pecado, todas las enfermedades, todas las maldiciones, las lleva al infierno por 3 días, por 3 noches. ¿Qué va a hacer Jesús a ese lugar? ¿Qué va a hacer Jesús? Va a pagar el precio para que usted y yo seamos libres. Amén. Tenemos que entender el poder de la resurrección con discernimiento, con conocimiento, con revelación. Él va a ese lugar cargando todo, pagando el precio para que nosotros seamos libres. Efesios 4, 8, 9. Efesios 4, 8, 9. Dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, bendiciones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Allí estuvo pagando. Allí él fue atormentado. Tenemos que entender el poder de la resurrección. De dónde Jesús resucita. Lo que pasa es cuando nosotros vemos la Biblia, lo vemos todo tan rápido, sin profundidad. Entonces él va a ese lugar y en ese lugar se enfrenta a los demonios, los principados, las potestades, a Satanás. Es atormentado. ¿Por qué es atormentado? Porque lleva el pecado de la humanidad. ¿Alguien me dice amén? Lleva la enfermedad. Entonces dice, subiendo a lo alto, mire que antes de entrar al infierno, algo está sucediendo, algo está pasando en la corte del cielo. Hay una corte en el cielo donde todos nosotros vamos a dar cuenta. Hay una corte en el cielo, dije, donde todos vamos a dar cuenta. En la corte del cielo
hay un juicio, hay un juez, Dios está sentado. Aló, y al lado hay uno que se llama Satanás, el acusador. ¿Está conmigo la iglesia? Y el acusador dice, está ahí en el infierno, está ahí porque tiene el pecado, está ahí porque tiene la enfermedad, está ahí porque tiene las maldiciones. ¿Me va siguiendo? Aló. Entonces el juez empieza y los ángeles y todo en la corte del cielo. Está ocurriendo este hecho. Hay un juicio. Entonces esta corte lo está juzgando. Ahí está el acusador. Está diciendo el acusador, él dijo que era Jesús, el Hijo de Dios. Es un blasfemo. ¿Alguien me va siguiendo? Entonces el diablo está acusándolo. Entonces, pero el Padre dice esto, pero en él no se halló pecado. Yo sé que está profundo el mensaje, pero yo quiero que vaya conmigo. Entonces, para que entienda, vamos todos a ese tribunal. En ese tribunal se abre el libro de la vida. ¿Cuántos saben que usted tiene un libro que está siendo escrito? Que toda palabra ociosa que sale de nuestros labios está siendo escrita. Entonces, cuando se está en este tribunal, ¿a quién se está enjuiciando ahora? Al que está en el infierno, a Jesús. Se está enjuiciando. El juez está ahí, el acusador dice, él dijo. Lo matamos porque él dijo. Y el juez dice, stop, moment please. Voy a abrir el book. Voy a abrir el libro. Y abre el libro. Jesús de Nazaret. Emanuel. Aló. Y empieza a ver las anotaciones. Todas positivas. Dio vista a los ciegos. Sanó a los leprosos. Liberó a los endemoniados. Resucitó a los muertos. Alguien diga gloria, 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 gloria. Y empieza a leer el libro el juez. Y el juez dice, hello, nada malo encuentro en él. Nada, por más que lo acusaba, el padre dice, no lo defiende como hijo. Lo defiende en el tribunal de acuerdo a lo que está escrito. No hallo nada malo en él. No hallo nada malo en él. Lo único malo que puede ser es que él llevó el pecado de la humanidad para hacer libre a la humanidad. Y eso no es malo. Lo único malo que hay en él, que él tiene el pecado del mundo y llevó el pecado del mundo para que el mundo vuelva a mí y sean mis hijos. Si eso es malo, hello, si eso es malo, ay Dios santo. Entonces no encontró pecado y toma el martillo del juez. Yo le iba a pedir el martillo a mi esposa, me olvidé. Toma el martillo del juez, que ya tiene un martillo de eso. Toma el martillo del juez y golpea el martillo y termina el juicio. Y él dice, no le encuentro ninguna falta. ¿Alguien dice amén? Entonces, mientras Cristo Jesús está siendo atormentado, en el cielo hay un juicio. Mientras Cristo Jesús, tomando el pecado de la humanidad, él está siendo atormentado. No estaba en fiesta. Los que tenían la fiesta eran los demonios, pensando, ganamos, lo tenemos aquí. Ellos estaban haciendo fiesta pensando que habían ganado. Ignorantes son los diablos eso. Ignorantes son los demonios eso. Entonces, cuando el Padre ve el libro, golpea Romanos 8:11. Veamos la palabra. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos. Pregunta, ya le enseñé a usted 3 muertes. En el espíritu está muerto,
el Espíritu del Padre no está en él. Oh my God. El Espíritu del Padre no está en él. Él se va sin el Espíritu del Padre. Está solo ahí en ese lugar, pagando el precio por nuestros pecados. Romanos, de nuevo. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, oh Dios santo, a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Alguien tiene que darle un aplauso a Dios. Alguien tiene que darle un aplauso a Dios. Tiene que usted entender de dónde y cómo. Estoy en eso. Cristo Jesús está en el infierno. Estoy terminando. Cristo Jesús está en el infierno, siendo atormentado. En el tribunal, en el cielo, hay un juicio. Se lee el libro. El juez se para y golpea y dice: no hallo pecado en él. No hallo pecado. No hallo maldad en él. Y el Espíritu de Dios, wow, esto es tremendo, baja del cielo y entra en el infierno. Si el Espíritu de aquel que lo resucitó, me río del diablo. Escuche esto, está en el infierno solo, luchando con el pecado de cada uno de nosotros. Dios dice: no hay pecado en él. Necesito dejar el trono. Voy a dejar el trono. Mientras los diablos eso y los demonios haciendo fiesta, pensando que habían ganado, se siente un estruendo. Y el Espíritu de Dios desciende al infierno. ¡Wow! Todo queda atormentado, aprisionado. Todo queda en silencio. Los demonios que estaban haciendo fiesta, los demonios que estaban haciendo show. ¿Alguien me va siguiendo aquí? Se siente un estruendo. El Espíritu de Jehová Dios desciende del cielo, entra al infierno. Jesús está siendo atormentado. El pecado del mundo, mi pecado, tu pecado, las maldiciones que traíamos, las maldiciones generacionales están en él y se siente un estruendo. Wow. Usted debe entender el principio. Muchos no hemos quedado. Jesús resucitó, pero ¿de dónde y cómo resucitó? Y se siente el estruendo y el Espíritu de Dios entra en ese lugar. ¡Wow! Y Él sopla sobre su Hijo. ¡Aleluya! ¿Qué sopló? Su Espíritu. ¿Alguien me dice amén? Nunca se había oído ni nunca jamás se volverá a oír esa explosión en el infierno. Fue una explosión, fue un estruendo, fue poderoso porque era el Espíritu de Jehová Dios entrando a ese lugar. Y Él sopla sobre su Hijo. Primera de Pedro 3:18. Aleluya. Primera de Pedro 3:18. Y dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, tomando la vida de Dios. Recuerde, estaba separado de Dios, tomando la vida de Dios. Me imagino al diablo como estaba. Y viendo patitas, ¿para qué sirven? Este es terremoto grado 10. Aquí se me va a caer el infierno, se me va a caer el castillito, aquí se me va a caer algo. Tenemos que recordarle al diablo que sí se le cayó, sí se le cayó. Cristo Jesús resucitó. Cristo Jesús resucitó. Alguien está aquí conmigo. Y de repente me imagino a Jesús en el Espíritu y empieza ese estruendo y la mano de Jesús
comienza a tomar vida en el Espíritu. Y la otra mano de Jesús comienza a tomar vida en el Espíritu. Y Él empieza a respirar, no lo que estaba respirando en el infierno. Él empieza a respirar lo que está respirando del cielo. Él empieza a respirar lo que el Espíritu de Dios está soplando. Alguien grite aquí. Alguien grite amén. Alguien grite aleluya. Cristo Jesús está vivo. Cristo Jesús resucitó. Él no es una historia. Él es real. Él es real. Tome asiento. Y el Espíritu de Dios entra. Y el Padre empieza a soplar. Es el sonido de la vida Zoe, de la vida de Dios. Es el mismo Espíritu que sopló en ti y en mí cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Es el mismo Espíritu cuando lo reconocimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Es el mismo Espíritu que ha cambiado tu vida, que cambió tu lamento en baile, que cambió tu vestidura, que te ha cambiado y transformado. Alguien grite amén. Alguien grite aleluya. Wow. Siéntese. Usted estaba en depresión, pero cuando le entregó su vida a Cristo Jesús, el Padre descendió y empezó a soplar sobre tu vida. Por eso la depresión se fue. Estabas con cáncer, llegaste a este lugar, oramos y el Espíritu de Dios empezó a soplar. Y el cáncer desapareció. Estabas en droga, entregaste tu vida a Jesús y el Espíritu de Dios empezó a soplar. Y la droga se tuvo que ir. Alguien grite amén. Él entra al infierno y entra diciendo: Él no tiene pecado. No hay prueba de que Él debe estar aquí. Él es mi hijo. ¿Hay alguien aquí que diga amén? Voy terminando. Versículo 19, ahí mismo. Y dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Escuche esto. Dije que era revelación muy profunda. Escuche esto. Él fue a predicar. Hello. Dice que está en el infierno. Ya le hablé de los dos lugares. Fue a hablarle a todos, a los de izquierda y derecha, los de allá y los de acá. ¿Le fue a qué? A predicar. Alguien tiene que seguir la ruta de Jesús. Gloria a Dios. Está predicándole a los que están encarcelados, a estos demonios que estaban amarrados por años. Años le fue a predicar. Anote esto. La palabra predicar aquí fue a proclamar. ¡Aló! Y esto es lo que él proclamó. Escuche, no fue a predicar como nosotros predicamos a las personas para que le entreguen su vida a Jesús. No es esa predicación. Hay un cielo, hay un infierno. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No fue esa predicación. Dice la Biblia en el original que él fue a proclamar. ¿Aló? El Espíritu de Jehová Dios ya estaba en él. ¿Me va siguiendo? Por lo tanto, él tiene dos llaves en sus manos. Tiene las llaves del infierno y tiene las llaves de la muerte. ¿Aló? Él se presenta a proclamar. ¿Y sabe cuál es lo que proclama? Quiero que me entienda. ¡Hey! Despertamos. ¡Hey! Le tengo noticias a los demonios, a los principados, a los que están encarcelados. Tengo las llaves del infierno y tengo las llaves de la muerte. Aquí está lo que proclama. Les tengo noticia. Hay un nuevo jefe.
El diablo como el avestruz metiendo la cabeza en el hoyo. ¿Sabe por qué? Porque el mediador entre Dios y los hombres ahora está en el Espíritu y dice: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra, y en el mismo infierno tengo esa potestad, tengo esa autoridad. Hay un solo mediador entre el Dios y los hombres, y Él se llama Jesús. Él fue a proclamar y a decir: el Rey de Reyes está aquí y está vivo por el poder de mi Padre. Mi Padre me ha dado vida y vida en abundancia. Alguien dígame: Cristo Jesús está vivo. Alguien grite aleluya. Si Cristo no hubiese resucitado, la fe suya y la mía sería vana. Si Cristo Jesús no hubiese resucitado, mi predicación no tendría poder. Mi predicación sería vano. El poder está en la resurrección. Que Cristo vino e hizo milagro, pero el poder de la sangre del Cordero, de la venida de Jesús, su poder está en la resurrección. Habiendo estado 3 días en el infierno, el cielo descendió a la tierra, traspasó hasta el centro de la tierra el infierno, y dijo: Jesús, tu hora, tu hora, tu hora, tu hora ha llegado, tu hora ha llegado. Papá, yo creía que cuando comencé el ministerio a los 30 años, no, mi hijo amado, esa era la enseñanza, era el camino para llegar a tu hora. La resurrección, el poder de tu resurrección es la hora de inicio. Ahora veré los miles de millares de hijos, de almas, de familia restaurada. Ahora veré los miles de millares de cuerpos que se sanan, de vidas que se restauran. Ahora es tu hora. Ahora comienza tu hora. Alguien grite aleluya. Lucas 24, 5 a 7. Lucas 24, 5, 7. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No solo en el espíritu, su cuerpo que estaba en una sepultura, lo fueron a ver, y habían ángeles ahí que tenían buenas noticias. Dile al que está a tu lado: gracias por darme buenas noticias. A veces nosotros no sabemos, pero dice la Biblia que acogemos ángeles que nos bendicen. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí ni en el infierno, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Usted tiene que entender el poder de la resurrección. Cristo Jesús tuvo 3 muertes. Por 3 días estuvo en el infierno con tu pecado y mi pecado. En el tribunal hay un juicio. En el tribunal hay un juicio. Y el Padre dice: no he hallado en él pecado. Y el Padre desciende al infierno y sopla sobre él. Y el que parecía que estaba muerto vuelve a la vida. Y el ministerio de Jesús comienza con poder. Señor, gracias. Hoy traemos a memoria el poder de tu resurrección. Hoy, entendiendo por todo lo que tú pasaste, traemos
traemos a memoria el poder de tu resurrección y te adoramos, te bendecimos, te damos gloria.